ni presos políticos, porque aquí hay personas que actuaron como actores políticos, pero que cometieron delitos. Los policías metropolitanos que están detenidos junto con su jefe actuaron ilegalmente al frente de un golpe de Estado y cometieron asesinatos en el puente Yaguno. Por eso están detenidos. Unos funcionarios de 6CPC le pusieron una bomba a un fiscal de la República y lo volaron en 1000 pedazos. Por eso están detenidos. Esos son los casos que atiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero los casos de los campesinos asesinados, ni uno solo. Por eso la mayor garantía para los derechos humanos del pueblo venezolano es la Revolución Bolivariana. ¿Cuál es la segunda? Si Venezuela acude, si ciudadanos acuden a la ONU a denunciar que van a pasar... Es que nosotros no estamos saliendo. Usted debería cultivar más sus preguntas, ¿no? Ser más inteligentes en sus preguntas. Nosotros yo le leí una carta, nosotros no estamos saliendo de la Corte Interamericana porque los ciudadanos acudan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos estamos saliendo porque la Corte Interamericana admite casos sin que se hayan agotado internamente los procedimientos como establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Nos estamos saliendo porque la Corte Interamericana ha fallado de manera parcializada contra corruptos, contra terroristas, que ni siquiera están en el país, son prófugos de la justicia venezolana. Nos estamos saliendo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ha pretendido ordenarnos que cambiemos nuestra legislación. En el caso del bandido de Leopoldo López, le dio la orden a la Asamblea Nacional que reformara la ley de inhabilitación de lucha contra la corrupción. Eso es inaceptable, eso no está previsto en la Convención. La Corte se ha extralimitado. Entonces usted, antes de hacer esas preguntas, o lo manden a hacer esas preguntas, debe estudiar la Convención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Otra pregunta, por favor. Siguiente pregunta para Prensa Latina, Jesús Martínez. Buenas tardes a todos, buenas tardes, canciller. Quisiera conocer qué grado, qué nivel de gestación tiene esa instancia que fomenta a Venezuela en UNASUR para la protección de derechos humanos y que, desde el punto de vista de su concepción, qué diferencias marcaría con los mecanismos existentes actualmente. Y por otra parte, si me lo permite, regresar al tema sirio, qué medidas, qué acciones emprendería Venezuela en caso de verificarse un ataque de Estados Unidos contra Siria. Me refiero desde el punto de vista político, diplomático, económico. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en la reciente cumbre de Surinam se acaba de aprobar en el Consejo de Jefe de Estado y de Gobierno la creación ya de la instancia de protección a los derechos humanos de la Unión de Naciones Suramericanas. Y bueno, ahora entra en los procedimientos de constitución de la misma, de sus organismos, de sus miembros. Pero como te decía anteriormente, también hemos ratificado el protocolo de Mercosur en materia de protección de derechos humanos y bueno, somos parte del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Es decir, Venezuela no está fuera del Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos. Nos hemos salido de hemos denunciado uno de sus sistemas, de subsistemas que tiene, por las razones que ya hemos expuesto con anterioridad. Venezuela ha fijado y seguirá fijando una posición ética, política, frente al caso de Siria, que es los principios que constituyen nuestra doctrina bolivariana y soberana. Es el principio de no intervención en los asuntos internos de los países, la solución pacífica del conflicto y el rechazo a cualquier tipo de agresión militar contra los países y los pueblos. Esa posición la defenderemos en todos los escenarios internacionales, en el ámbito de la opinión pública, como testimonio de un pueblo que ama la paz, que quiere la paz, que quiere seguir viviendo en paz, que se sabe amenazado por las mismas circunstancias por las que han tenido que atravesar muchos países en los últimos tiempos. El intento de sectores desesperados de la derecha venezolana
incluyendo al gobernador del estado Miranda, de generar un conflicto interno en Venezuela para justificar una agresión y una intervención extranjera. Por cierto, el gobernador va a Miami y a Washington a buscar líneas para seguir dañando a nuestro país. Pero la voluntad y la conciencia del pueblo venezolano, de su voluntad de vivir en paz, de su voluntad de defender la independencia y la soberanía, podrá más de los que quieren ver a Venezuela intervenida. Siguiente pregunta y última de esta ronda de preguntas corresponde a Daniel Santos por Radio del Sur. Muy buenas tardes. Mi pregunta sería si la salida de la CIDH implicaría la posible salida o también reclamo a todo el sistema interamericano, dado los continuos ataques sufridos en el sistema interamericano hacia Venezuela, y también si conoce la posición de la CIDH sobre el plan colapso y otros intentos de conspiración que se han hecho contra Venezuela. Gracias. Sí. Bueno, sobre esa pregunta, es un debate. Nuestra interpretación es la siguiente. Nosotros hemos denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos porque en ella está prevista la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es precisamente, y la Comisión de Derechos Humanos. Pero nosotros seguimos siendo miembros de la Organización de Estados Americanos y por lo tanto estamos obligados y queremos seguir cumpliendo, digamos, los principios establecidos en la Carta de Fundación de la Organización de Estados Americanos, y nosotros no estamos contra los valores y principios establecidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por el contrario, lo hemos asumido en nuestra propia Constitución y los vamos a defender, a promover ahora con mucha más fuerza que nunca. Denunciar la Convención de los Derechos Humanos no es denunciar ni a los principios ni a los valores que allí están recogidos. Estamos denunciando a las prácticas viciadas, injerencistas y parcializadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A eso es lo que estamos denunciando. Bien, en nombre del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Sí, se lo permito. Han cumplido 13. Quisiera que me aclarara si eso es cierto y si ustedes están en trámite de repararle algunos daños de esos 15 casos que han llegado a la Corte. Gracias. Mira, nosotros hemos indemnizado y acatado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la más grave violación de derechos humanos que se ha cometido en Venezuela, como fue la masacre del 27 y 28 de febrero. E igualmente en la horrorosa masacre del Amparo, ¿no? No tengo ahorita exactamente los datos. Hemos declarado inaplicable alguna sentencia. Te coloco la última que recuerdo con propiedad, el caso Leopoldo López. No podíamos inhabilitar políticamente a quien no estaba inhabilitado políticamente, por lo tanto no era aplicable. El señor López puede participar de las elecciones, ejercer sus derechos políticos, de hecho es dirigente de un partido político, a pesar de todos los desmanes que ha hecho contra el país, corruptela, violencia, ¿no? Pero ahí está, es el presidente de un partido político y puede ser candidato. Lo único que no puede estar inhabilitado administrativamente, porque se demostró que no tiene la capacidad ética para administrar recursos del Estado, porque se los roba, ¿ves? Entonces no era aplicable en este sentido. Y esa sentencia de ñapa, como dicen, obligaba a nuestro Parlamento a reformar la ley contra la corrupción. Es decir, a promover la impunidad en los funcionarios corruptos. Por eso no la aplicamos, porque era inaplicable. Nosotros no podemos desmantelar nuestro sistema de lucha contra la corrupción. Y no podemos habilitar políticamente a quien no está inhabilitado políticamente, por colocarte la última aberración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Bien, en nombre del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro y del canciller de la República, ciudadano Elías Agua Milano,
Agradecemos por su amable